momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio La Voz de Colomba y su programa Diálogos Ciudadanos. Es un verdadero gusto, como todos los jueves en este mismo horario, poder coincidir con ustedes, poder encontrarnos y a partir de este encuentro poder generar reflexiones, información alrededor de la participación ciudadana y también política, porque se han dado cuenta ustedes en el programa lo difícil que nos ha sido diferenciar cuando es solamente ciudadana y no política. Casi siempre toda la participación ciudadana también es política. Así es que lo hemos venido dialogando, reflexionando en este programa. Hemos tenido varios ya programas alrededor de entrevistas. La semana pasada, iniciando el año, tuvimos la posibilidad de dialogar con Mariana alrededor de la perspectiva de las juventudes en relación a la situación que viven, queriendo participar o participando como ciudadanas y también en procesos electorales y toda la violencia política que también pueden sufrir. Ella nos compartía esta información. El día de hoy, amigas y amigos, ya contamos con la presencia de Lynz Telit. Es una compañera activista por los derechos humanos de las mujeres particularmente. Es una mujer muy involucrada, muy pues participativa en los procesos como ciudadana y también políticos de este país. Digamos, y solo contar toda la experiencia y todo el trabajo que ella ha realizado a lo largo de su vida personal y profesional nos podría llevar buena parte de este programa. Así es que vamos a resumirlo en decirles que ella ha representado, primero participa como activista en la defensa de los derechos de las mujeres. Ella ha participado en varias instancias de toma de decisiones a nivel de consejos departamentales de desarrollo, y pues en el caso de Guatemala pues ella ha representado al sector de mujeres en este espacio, además de la participación activa que ha tenido promoviendo, algo se recuerdan ustedes que aquí alguna vez hemos hablado de leyes a favor de algunos sectores en particular, y en este caso leyes a favor de las mujeres, y ella ha participado mucho en la incidencia, en el cabildeo, para lograr que en el Congreso se aprueben leyes. Ya vamos a platicar con ella sobre qué ha pasado actualmente en el Congreso, pero ella misma en una reunión anterior nos compartía que desde 2016 el Congreso de la República no aprueba una ley a favor de las mujeres en este país. Es solo para que nos demos cuenta. Claro, hay que hablar de todo el tema del que no vamos a hablar hoy. Además, con Lynz podríamos hacerlo, de cómo se integra el Congreso, cuando la gente va a votar, por quién vota, qué representan los diputados y las diputadas, la cantidad de mujeres diputadas, pero que además, si sí o no, representan a las mujeres de a pie, como decimos, ¿verdad?, de este país, a las que día a día se levantan muy temprano a realizar las actividades dentro del hogar y también fuera del hogar, las actividades que el rol de la sociedad machista les ha asignado, pero que ya ellas también han trascendido y han reivindicado sus derechos. Así es que, amigas y amigos, hoy estamos ya a 16 de enero, 2 días después de que el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera nos presentaron el informe denominado Primera Cosecha, y pues bueno, lo interesante será escuchar cuál es la mirada, la perspectiva de Lynz desde la mirada de las mujeres, porque pues, además está decirlo, pues son un sector muy importante, son mayoría en el país las mujeres, en los diferentes estratos de edades que ustedes quieran verlo, también en el padrón electoral, también pues cuando hay que participar. Así es que, pues bueno, ya estamos listas y listos. Vamos a dialogar con Lynz, como les comentaba. Ella tiene una experiencia. Hoy vamos a
a tocar uno de los múltiples temas que podríamos dialogar con ella, que seguramente va a dejar abierta la posibilidad para que en otro momento podamos coincidir, pero hoy un poco la propuesta que le hicimos para el diálogo y por qué, como repito, hace 2 días, bueno, y ayer a nivel municipal también fueron entregados los informes de los consejos municipales, probablemente algunas y algunos que nos escuchan, aunque en el caso de Colomba, pues hay que reconocer que esta semana, ayer me parece que terminó todas las actividades de la feria, entonces no sé cómo le hicieron ahí para poder acompañar al Consejo Municipal y al alcalde en la presentación de este informe, cuando lo que ha habido es noches de conciertos y la feria allá en Colomba. Así es que, amigas y amigos, sin más preámbulo ya y para pasar a aprovechar el tiempo al máximo con nuestra invitada de esta mañana, como siempre agradeciendo su sintonía y pues también dándole la bienvenida a Liz. Liz, buenos días, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Edgar, y también gracias a todos los y las radioescuchas que están en sintonía de este interesante diálogo que vamos a tener el día de hoy. Y Colomba, qué alegre también, que estuvo de fiesta. Ya las fiestas son de municipales, son muy alegres, son como, ¿verdad? Iniciando el año, ¿te imaginas? Navidad, Año Nuevo y feria, la gran. Imagínate eso, sí. Sí, eso sí que es alegre. Hay muchos municipios que lo hacen así, por ejemplo, Flores también, Flores Petén, que porque el señor de Esquipulas y así, ¿verdad? Claro. Están justamente en esa feria. Pero qué alegre estar acá con ustedes. Buenísimo, Liz, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y entonces, bueno, un poco para entrar en materia y ponernos en contexto, amigas y amigos, ustedes recordarán, quienes han seguido el programa, hoy es el programa 81, y han seguido el programa ya casi en 2 años de que estamos al aire. Han escuchado ustedes a diferentes voces de diferentes actores, mujeres y hombres, que han aportado su perspectiva sobre la situación que vive el país, que ha sido, o sea, 1 año y medio, 2 años convulsionados desde, digamos que comenzamos en mayo del 2023, cuando se iban a empezar a ver el tema de si había elecciones, quiénes participaban, luego todo el 2024 ya en la toma de posesión, todo el proceso electoral que se vivió desde 2023 también lo hemos acompañado. Pero bueno, Linz, un poco para ayudarnos a poner en contexto a las personas que nos escuchan, una primera pregunta, porque un poco la iniciativa de esta entrevista contigo hoy es que tú, como mujer, pero también desde tu experiencia, tu conocimiento, por participar con otras muchísimas más mujeres, pues a lo mejor nos puedes contar cómo las mujeres entienden, cómo las mujeres piensan lo que está pasando en Guatemala. Entonces, un poco la primera pregunta, Linz, para aterrizar y entrar ya en contexto. Digamos que cuando se habla de las mujeres, no es algo que no existe, al contrario, son mayoría, etcétera, pero en Guatemala también se habla del movimiento de mujeres, el sector de mujeres, las mujeres organizadas. ¿Cómo nos puedes ayudar, Linz, a entender? Porque hay muchas mujeres que no están activando, que no están participando, pero hay muchísimas otras que sí lo hacen como ciudadanas a nivel comunitario, a nivel de sector, a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Entonces, Linz, tú con tu experiencia, cuéntanos cómo es esto del movimiento de mujeres y las mujeres organizadas y participando en Guatemala. Bueno, en principio decir que las mujeres en Guatemala somos el 52% de la población, el 54% del padrón electoral, es decir que somos mayoría. Como tú decías en la introducción, lastimosamente estamos poco representadas en los espacios de toma de decisión, muy poco representadas. Sin embargo, las mujeres participamos en los diferentes espacios. Digamos, a nivel comunitario, hay mujeres que se organizan o están organizadas por el agua, por la mejora de sus escuelas, por la mejora en los servicios de alimentación escolar de sus hijos e hijas. Digamos, a nivel comunitario hay organización de mujeres. Yo he peleado siempre que esas OPFs deberían de ser OMFs, ¿verdad? Organización de madres de familia, porque cuando tú vas a ver quiénes están en esas OPFs, la mayoría
son mujeres. Entonces, hablamos de organizaciones de mujeres y de diferentes niveles, ¿verdad? Son esas mujeres organizadas. Hay mujeres que están organizadas en sus iglesias, mujeres que están organizadas a nivel de asociaciones culturales o los grupos de sus amigas, ¿verdad? Luego, ese movimiento de mujeres del que hablamos en Guatemala es esa suma de esas demandas de las mujeres, porque muchas veces, lastimosamente, este país es centralizado y entonces todas las decisiones, todas, ¿verdad?, se toman a nivel, en su mayoría, de la capital. Pero ¿qué implica para una mujer de Colombia viajar hasta la ciudad de Guatemala para participar en una caminata, en una marcha, en una exigencia? Implica recursos, implica tiempo, implica también muchas veces dejar todo en la casa resuelto, porque así es, o sea, tiene que dejar garantizado quién va a traer a los niños o a las niñas, quién va a cuidar al abuelito o a la abuelita, quién va a ver lo del almuerzo, o sea, todos esos trabajos de cuidado que están asignados a las mujeres. Entonces, sí, las mujeres somos un conglomerado social, un conglomerado político, un conglomerado poblacional que tiene diferentes necesidades. El movimiento de mujeres lo que hace es articular esas necesidades y plantearlas ante los diferentes órganos de toma de decisión y en los diferentes organismos de Estado. Eso, y entonces ahí es donde entramos, pues no solo las mujeres organizadas, sino mujeres que demandan al Estado en su conjunto el cumplimiento y el avance en sus derechos. Por ejemplo, yo soy una ciudadana que puedo o no puedo pertenecer a una organización de mujeres, pero me siento parte del movimiento de mujeres cuando le exijo a mi diputado, a mi diputada, que apruebe una ley, que, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres, que está en segunda lectura, no pasa y que ayudaría y contribuiría enormemente a que las mujeres tengan mejores ingresos o puedan aportar de mejor manera a las economías de sus familias. Es decir, cuando yo ejerzo ese derecho a exigir mis derechos, yo me convierto en parte de ese movimiento de mujeres, ¿no? Muchas gracias, Lins, por tu respuesta. Y esto nos permite entonces hablar y preguntarte ahora algo de lo que tú misma nos has hablado ahora, que son los derechos y las demandas. Para ponernos así también en contexto, digamos, ustedes que han analizado, es muy difícil porque además derechos son todos, para todas y para todos, entonces no se puede priorizar ni decir cuál es el más importante, el menos importante. Nos ha pasado también cuando analizamos los derechos de la niñez y la adolescencia, no podemos decir cuál es el que está más grave porque al final puede haber un derecho que no parezca en intensidad muy grave, pero que al final pues no se cumple y entonces no se le cumplen todos. En el caso de las mujeres también hay demandas y también hay derechos. ¿Tú podrías ayudarnos a entender, Lils, por favor, cuáles serán, o digamos, dicho en otros términos, cuáles serían los principales problemas que afectan a las mujeres actualmente en Guatemala, que después se convierten en demandas, pero que se entienden como problemas a partir de que son la negación de derechos? Entonces, ¿nos puedes ayudar tú de manera muy sintética ahí a decirnos qué han analizado ustedes actualmente como los principales problemas que afectan la vida cotidiana de las mujeres en Guatemala? Bueno, por supuesto, uno de ellos es la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual en contra de las mujeres, de niñas y adolescentes, las mujeres en todas las etapas de su vida. Esa violencia sexual que es muy fuerte, y la violencia física, económica, psicológica, que la verdad es que es cada vez una forma, es un continuum de violencia, es muy fuerte, ¿verdad? Y hay medidas, hay leyes, hay políticas, hay centros, pero creo que la parte cultural todavía no la hemos trabajado muy fuerte. Por eso yo valoro mucho el trabajo que hace CIPREVICA en prevención de la violencia, porque creo que no se puede erradicar la violencia de nuestras vidas si no empezamos con la primera parte, ¿verdad?, que es la prevención. O sea, si tú prevenís algo, pues ya no tiene
digamos que los riesgos de que ocurra se reducen muchísimo. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer en el tema de prevención de la violencia, lo que implica, cómo podemos transformar esas conductas sociales que generan, ¿verdad? Y que son el origen de la violencia contra las mujeres, y eso tiene que ver con todo el sistema patriarcal y cómo nos vamos transformando nosotras y nosotros, ¿verdad? En comprender que somos personas, que los dos, hombres y mujeres, y personas de de otro género, ¿verdad? O géneros no binarios, somos iguales y que no necesito subyugar a alguien para sentirme mejor o tener el control, ¿verdad? No. Entonces, la parte como un derecho muy fuerte es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Otro derecho que es importante es el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque muchas mujeres hasta el día de hoy no pueden decidir cuántos hijos quieren tener, no les dan permiso de ir al ginecólogo, a la ginecóloga, porque las van a tocar, las van a ver y no, eso es pecado o eso está mal, ¿verdad? No, ¿verdad? Muchas niñas sufren dolores terribles por endometriosis y no se conoce, ¿verdad? O muchas niñas no han tenido acceso aún a la vacuna de VPH porque ahí sí que las van a esterilizar. O sea, hay mucho desconocimiento en cuanto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. No se cuenta hasta el día de hoy con una política, perdón, clara, que hable sobre el tema de educación integral en sexualidad, que es tan importante para las niñas y para las y los jóvenes, incluso para una de mujer y hombres, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nuestra sexualidad cuando debiese de ser una materia como enseñamos el aparato digestivo, el aparato respiratorio? ¿Por qué no hablar de la sexualidad también, que es parte de nuestra humanidad? Y digamos, entonces ese es otro gran vacío que hay, que es el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Entender que las mujeres no tenemos la obligación de ser mamás y tampoco los hombres la obligación de ser papás, que la maternidad y la paternidad deben de ser una cuestión elegida, una cuestión consensuada, asumiendo todo lo que implica, digamos. Eso es parte de los derechos sexuales y reproductivos. El tema de los derechos económicos, sociales y culturales también son importantes porque, digamos, ¿verdad? Aquí en nuestro país somos 23 culturas y esas culturas debemos, o sea, de interrelacionarnos, y a muchas de las culturas, específicamente a los pueblos mayas, garífunas y xincas, se les han vedado sus derechos. El racismo, la discriminación es muy fuerte, sigue siendo fuerte. El acceso a los servicios de educación, de salud, como diría Humberto Acabal, en este país todo queda lejos, y especialmente para los pueblos indígenas. Así que para las mujeres indígenas creo que el derecho a su identidad, al ejercicio de su cultura, sigue siendo muy importante, y una de las cosas por las que se seguirá trabajando ahora como movimiento de mujeres. Y por supuesto el derecho a la participación política. El derecho a la participación política es clave, tú lo dijiste en la introducción. Tenemos pocas representaciones de mujeres, de 160 diputados, 32 son mujeres, de 340 alcaldías, solo 13 son mujeres, fueron electas 12, pero por corrimiento, ahí justamente en San Andrés Villaseca, pues ya asume la primera concejala, y pues son 13 alcaldesas. Solo son 8 diputadas de 20 en el Parlacén. Esa cifra se ha mantenido. Solo una diputada indígena, justo como tú lo mencionaste también. Entonces tenemos poca representación. Quiero decir que hoy hay mucha más representación de gobernaciones departamentales, de mujeres, porque pues este gobierno empezó con el tema de
mantener la paridad, por ejemplo, en el gabinete. Fue la primera vez que hubo un gabinete paritario, aunque durara como 2 semanas, Exacto. pero se tuvo, ¿verdad? Y ahí se ha tratado de mantener el nombramiento de ministras. Pues hoy lastimosamente son muchísimas menos ministras, pero sí hay viceministras y hay secretarias que hacen parte del gabinete con una labor importante. Entonces, creo que en resumen, digamos, el tema de la violencia, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a los derechos sociales, culturales, ¿verdad? Que ahí ya estamos hablando de salud, de educación, el ejercicio de tu identidad y, por supuesto, el derecho a la participación política, creo que engloban de alguna manera esa necesidad de ejercer derechos. Buenísimo, Vince, muchísimas gracias. Y ahora, pues ya para aterrizar un poco más en lo que, para lo que te hemos invitado, después de haber escuchado este preámbulo que es súper importante y que nos ayuda ahora sí a poder de una mejor manera analizar el trabajo que este gobierno ha hecho durante el primer año de gestión. Y esa sería un poco la pregunta, Linz, ¿cómo ustedes evalúan el trabajo que ha hecho este gobierno en términos de lo que ofreció y en términos de lo que ha podido hacer y más allá de las justificaciones? Porque hemos tenido aquí, por ejemplo, en este mismo programa, algún diputado que nos decía, sí, pero es que mira, el Estado está podrido, no se puede hacer nada. Ajá, o sea, entonces no se hubieran metido, pues, ¿verdad? Y entonces yo le decía, pero bueno, a ver, seamos críticos. Entonces yo creo que contigo esto no hay que recomendarlo, ya así será. Que tú nos cuentes qué aciertos o qué desaciertos, sobre todo qué aciertos ha tenido en relación a las demandas de las mujeres. Hemos escuchado al propio presidente dar su informe, hemos escuchado a oposición política hacer crítica, prensa libre, y menciono el medio porque así fue, hizo un interesante análisis desde una inteligencia artificial sobre el discurso que hizo Bernardo Arévalo, que aporta temas de discurso, pero también de contenido. Pero bueno, Linz, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas? Tal vez solo en este primer periodo, como a las 1:30, vamos a la pausa comercial de medio tiempo. A lo mejor tú di por dónde quieres empezar, por las cosas malas o por las cosas buenas, y en la segunda parte regresamos con la otra parte que tú ya no nos cuentes. Muy bien. Bueno, en principio yo quiero decir que este gobierno llegó con el respaldo de la ciudadanía. O sea, no habíamos tenido un proceso así, en función de que ganara sin una campaña de tanto dinero. Creo que eso hace que las expectativas de la población hacia él o hacia el gobierno del Movimiento Semilla sean muy grandes. Porque la población salió, mucha de la población, seguro que nos está escuchando, fue fiscal de mesa, sin que le pagaran nada, se inscribió, fue a hacer campaña, salió a banderar porque lo sintió en su corazón y dijo, no, yo quiero sumarme a esto, quiero una transformación para mi país. Seguro muchos y muchas de las que nos están escuchando fueron a tapar las calles y fueron a exigir que el Ministerio Público respetara los resultados electorales. Y entonces eso, ¿verdad? Hizo que la ciudadanía también tuviera un estándar alto a lo que el gobierno se iba a comprometer. Un gobierno entra, ¿se recuerdan ustedes? Ese 15 de enero, 14 de enero fue terrible. Muchos pensábamos, ay no, ya no va, ¿qué va a pasar? El golpe de Estado y todo, ¿verdad? Empieza el gobierno a trabajar y yo lo que veo muy positivo es que una de las primeras medidas que tomó el presidente en su momento fue quitar todas las bardas que habían alrededor del Palacio Nacional. Quitó todas las bardas, hizo el Palacio Nacional accesible para que uno pudiera caminar, porque antes estaba tapado. No se podía pasar por ahí, igual el Congreso, era una cosa de usar la fuerza de la policía para reprimir. Yo eso es algo que valoro mucho de este gobierno y es que no se ha tenido esa utilización de la fuerza de la policía para la represión.
¿verdad? No. También he de decir que han bajado las manifestaciones muchísimo, ¿verdad? Porque creo que es como estamos esperando a que todavía, ¿verdad? Dándole un compás de espera, tal vez, ¿verdad? Porque hemos visto esta situación que va muy lenta, ¿ah? Va muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que yo valoro? Valoro ese enfoque de apertura y de no represión. Esa es una de las cosas que valoro. Otra de las cosas que valoro es que se han hecho los esfuerzos para promover la participación ciudadana. Imagínense cuando fue el tema de los gobernadores y las gobernadoras, es la primera vez que se hace una convocatoria así, tan amplia, donde llegaron las personas y todo, ¿verdad? No sé si esa fue la mejor manera, porque todavía no lo sé. Al final, él termina nombrando a la persona que quiere, entonces digo yo, ¿para qué hizo todo ese espaviento? Mejor hubiera desde un inicio nombrado a la persona que él quería. Y voy a poner el ejemplo del departamento de Guatemala. Se hace todo el proceso, nombran a este gobernador, al ex gobernador, ¿verdad? Y pasa. Pero resulta que el gobernador no da la talla, acepta su renuncia y el 15, no, el día 13 de enero, el lunes 13 de enero de esta semana, nombra a una persona que estaba dentro de los que habían presentado su papelería, pero no pasó en la terna de sociedad civil ni nada de eso. Entonces al final nombra a quien él considera. Pues sí, por un lado la participación ciudadana y esto, pero por otro lado, al final no se respeta como ese procedimiento establecido de que los consejos de desarrollo y la sociedad civil de los consejos de desarrollo le pueda presentar una terna. Entonces creo que otro elemento es esa promoción de la participación ciudadana. Otra de las cosas que veo positiva es digamos, sus esfuerzos por eliminar la corrupción. Hay esfuerzos, no los podemos negar, hay esfuerzos. Lo que sucede es que la corrupción está tan enraizada en nuestro país y en nosotros mismos, porque nosotros es, bueno, mire, me voy a pasar este lugar para no hacer la cola y así que qué pila soy y que voy a pasar aquí, o sea, y eso, digamos, es parte de esa pequeña corrupción que tenemos cotidianamente. Entonces son otra de las cosas que tenemos que ir transformando. Entonces creo que esos elementos son positivos. Vamos a hablar cuando regresemos de esos elementos que no son tan positivos. Buenísimo, Liz, muchísimas gracias. Además, yo quisiera acotar dos cosas. Uno, me recordaste al embajador de Suecia cuando dijo que Guatemala era un país corrupto y Jimmy Morales se ofendió, imagínate. Y luego también en lo que decías, me hacías recordar el tema de si de verdad Bernardo Arévalo logró poner como gobernadores, además del procedimiento que tú tienes dudas, y yo también, si pudo haber sido el mejor o no, pero que al final ni siquiera necesariamente era la que él quisiera, porque ahí sí hubo mucha presencia, mucha negociación política. Aquí nos lo han dicho muchos actores políticos, diputados y etcétera, funcionarios públicos, que realmente era muy difícil, ante la presión que hay de los diputados, por ejemplo, poder elegir libremente, inclusive no solo a gobernadores departamentales, a directores departamentales de educación, de salud también, ¿verdad? Esos puestos que normalmente se los reparten o ya lo tenían repartido y siguen teniéndolo muchos de miembros del pacto de corruptos. Así es que, Linz, muchísimas gracias, amigas y amigos. Estamos en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana dialogando con Linz Tilit sobre la mirada de las mujeres sobre la realidad política, coyuntural y sobre el informe de gobierno de Bernardo Arévalo. Vamos a ir a la pausa comercial. No pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colomba, que ya regresamos. Muy bien, muchas gracias, amigas y amigos. Estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba y pues estábamos aprovechando para dialogar con Linz sobre el trabajo también que el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica está realizando, y particularmente en este tiempo que es tiempo de, así como Bernardo Arévalo presentaba la primera cosecha,
Nosotros ahora estamos preparando la tierra, la semilla para el año 2025 en el trabajo institucional y seguramente el INS también a nivel individual, personal, pero también como colectivo, estamos en una época de planificación y sobre eso dialogábamos en el ínterim. Así es que, amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colombia, en su programa Diálogos Ciudadanos, y ahora sí, como bien lo anunciaba Lins al cierre de la primera parte, ella ya nos mencionó aspectos importantes que se reconocen, que han sido a favor de la población y que han sido aciertos de parte de este gobierno. Vamos a ver si nos da tiempo, porque lo tenemos planteado, hablar también de otros organismos, ¿verdad? El Ministerio Público, el Congreso de la República, la CC, etcétera. Pero bueno, ahora tocaría el tiempo, y como ya lo advertía, para que nos cuentes, Lins, cómo ustedes miden o evalúan o consideran algunos desaciertos o como le llaman sombras de lo que ha pasado en este primer año de gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Bueno, en principio, por ejemplo, ¿verdad? Se hizo el cambio del acuerdo gubernativo de la Defensoría de la Mujer Indígena. Es importante, ya está el proceso en marcha. Sin embargo, la Secretaría Presidencial de la Mujer sigue en stand-by, sigue no sabemos, ¿verdad?, cuándo es que se va a hacer ese cambio, y a partir de ese cambio viene toda una serie de procesos para la selección de la nueva Secretaría Presidencial de la Mujer, porque las organizaciones de mujeres tenemos la potestad de proponer quién va a ser las candidatas para ocupar el cargo de Secretaria Presidencial de la Mujer, al igual que la DEMI, ¿verdad? La DEMI tiene ahora, ya se eligió el consejo directivo, y ese consejo directivo es quien va a proponerle al presidente una terna para que el presidente elija. Igual es en el caso de la CEPREM. Entonces, eso todavía está parado. Yo creo que la institucionalidad es muy importante. La CEPREM debe de coordinar con las direcciones municipales de la mujer. La CEPREM debe asesorar a las comisiones municipales y departamentales de la mujer. Y a nivel territorial, la Secretaría Presidencial de la Mujer es muy, muy baja. Una de las cosas que yo reclamo mucho a este gobierno es la baja ejecución que tiene en el sistema de consejos de desarrollo. Es terrible que este gobierno haya llegado a un 36% de ejecución, según la página del CODEP, con los fondos de los consejos de desarrollo. Y esto tiene que ver con gobernadores, tiene que ver con los alcaldes, tiene que ver con esa gestión que se hace de los avales institucionales. Miren, muchas de ustedes seguramente participan o están informadas a través de un COCODE o están organizadas a través de un COCODE. ¿Qué es lo que sucede? El COCODE presenta su proyecto, lo presenta en la municipalidad lo lleva al departamento, lo integra y se presenta a nivel de la región, y la región lo presenta a nivel nacional, y bueno, ahí están. Los fondos, los consejos de desarrollo tienen muchos fondos, ¿verdad? Es bastante dinero de fondos ordinarios, pero además les asignaron fondos extraordinarios que yo les suplico, tal vez, Edgar, en otra oportunidad hacemos un programa específico con los fondos de los consejos de desarrollo para explicar qué son fondos ordinarios, qué son fondos extraordinarios, cuál es el proceso de ejecución, y eso porque sí sería muy importante el rol que tenemos como ciudadanas y ciudadanos para auditar cómo van esas cosas, porque ahora, si bien, pues ya el tema de la corrupción a nivel de gobernadores y gobernadoras, a mi criterio, se redujo muchísimo, o sea, casi que no hay. Lo que sí es ahora las empresas con las municipalidades. Entonces, hay mecanismos para que podamos identificar cuál es el costo de un proyecto. Por ejemplo, yo puedo ver en un portal, digamos, que un proyecto la otra vez estaba revisando, eran creo que 8 o 12 kilómetros de carretera y costaban 200,000 quetzales. ¿Cómo va a ser eso? O sea, está sobrevalorado. Entonces, esas cosas son las que tenemos nosotras
que ponerles atención, nosotras y nosotros ponerles atención en nuestro municipio. ¿Qué proyectos hay en Colomba? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Cómo están esos proyectos? Si están en cero ejecución o cómo va, ¿verdad? Esa parte. Creo que sería súper bonito que hiciéramos un programa específico para ver los fondos de los consejos de desarrollo que tiene Colomba asignados. Por otro lado, otra de las cosas que critico mucho es el tema del hay abastecimiento de medicamentos. Y cuando tú preguntas a las personas, a las usuarios de los medicamentos, te dicen que no. Hemos remozado tantas escuelas. Cuando tú vas a ver qué es la remoción de la escuela, Dios, es la pintada y es no sé qué, porque solo tenían 75,000 quetzales para hacer eso, pero la escuela sigue sin agua, la escuela sigue sin luz, los niños siguen sin acceso a internet y en este país globalizado, si no tenemos claridad en que la apuesta debe ser la educación, estamos en la calle de la amargura, porque hoy creo que una meta presidencial debe ser subir el nivel escolar, o sea, subir el nivel de niños y niñas que se gradúan de primaria, de preprimaria, de primaria, del nivel básico. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo hoy niños y niñas que salen de la escuela primaria, pero que la mitad de esos niños y niñas que salen de la primaria no tienen acceso a la educación básica porque no hay institutos básicos? ¿Y qué implica para una familia que su hijo o su hija tenga que estudiar en una institución privada, que un colegio que les va a cobrar un montón de dinero? Entonces no estudian, no siguen estudiando. Y de esos pocos que logran pasar a los básicos, menos van a estudiar en una carrera diversificada y mucho menos van a acceder a la universidad, porque la universidad pública tiene muy, muy poca presencia a nivel territorial. Las que tienen presencia son las universidades privadas y entonces quien quiere estudiar en una universidad privada tiene que pagar 500 o 600 quetzales al mes de barato. Entonces creo yo, Edgar, que digamos, esas cosas siguen estando ausentes. Si bien se ha trabajado por el tema de la corrupción, no ha sido del todo, no sigue siendo insuficiente, hay que ser muchísimo más fuerte. El tema de la institucionalidad de las mujeres sigue siendo muy débil también, muy, muy débil. No tiene presupuesto, a la CEPREMS a puras penas se le subió 10 millones de quetzales, una cosa como muy similar a lo de Conjuve, que en algún momento lo platicábamos, ¿verdad? Que el presupuesto es, pero de verdad, ínfimo, ¿verdad? Para todo el trabajo que debiesen de hacer. Igual estamos con la Secretaría Presidencial de la Mujer y con la Defensoría de la Mujer Indígena. La poca agilidad en la ejecución de los fondos de los consejos de desarrollo, que está dejando una ejecución, digamos, solo del 36%, que es preocupante, porque tienen un permiso, oigan bien, tienen un permiso para ejecutar esos recursos sin que se vayan al fondo común para este año 2025. Eso es importante porque los alcaldes este año van a tener fondos de Consejo de Desarrollo 2024, que fue lo que no ejecutaron el año pasado, van a tener los fondos del 2025 y van a tener los fondos extraordinarios. Eso es muchísima plata que va a requerir que las municipalidades tengan la capacidad de gestionar todos esos recursos con esos proyectos. ¿Qué me implica a mí como ciudadana del municipio de Colomba? Tener claridad de cuáles son esos proyectos que se tenían que ejecutar en el 2024, que no se hicieron, los que están planificados para el 2025 y los que se van a hacer con fondos extraordinarios de los consejos de desarrollo. Entonces, creo que estas 5 o 6 cosas yo puedo identificar como vacíos terribles. Y otra de las grandes falencias es que, Edgar, en el informe que el presidente presentó, no se menciona lo que se ha realizado con relación a las mujeres. Los datos siguen estando sin estar desagregados y consideramos muy importante esa desagregación del dato.
de mujeres indígenas, cómo están llegando esos servicios, ¿verdad?, a la población. Si bien se ha avanzado en el tema de eliminación de los suelos de tierra, de esto, del otro, hace falta muchísimo más a nivel comunitario. Eh, y claro, no se va a resolver todo con una varita mágica. Creo que nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas estar atrás de nuestras autoridades locales, de la autoridad departamental, de los diputados y diputadas del Congreso de la República, porque es ahí donde tenemos que hacer una mayor observancia, ¿verdad?, de quiénes son, cómo están actuando esos diputados y diputadas con relación al quehacer del departamento, ¿verdad? ¿Qué legislación están proponiendo? Y yo quiero decirles que hay que pedirles, exigirles a los diputados que aprueben o que apoyen esa legislación que va en función de los derechos humanos, no solo de la parte económica, sino también de los derechos humanos, ¿verdad?, de la población. Por ahí dejaría, digamos, esa parte en el Ejecutivo. Tenemos muchas falencias aún. Esperemos, Edgar, a ver cómo y a todos quienes nos están escuchando, cómo es que tienen este año. Este año tiene que ser el año del vuelo, digo yo, o sea, tienen que levantar el vuelo. Yo les deseo toda la energía del mundo a ese equipo de gobierno. Cometieron errores en el informe del presidente, errores en el tema de datos, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente decía que la economía había crecido solo 3 y ha crecido el 8, y cosas así que uno dice, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿quién está haciendo esos informes al presidente? O sea, hay que poner un poquito más de atención, pero les deseamos muchos éxitos a ese equipo de trabajo que seguro no debe ser fácil, pero como tú dijiste, entonces ¿para qué se mete? Porque eso es como una lección aprendida, y debe ser una cuestión que tienen que tener los partidos políticos, porque el próximo año, 2026, ya todos los partidos políticos van a empezar con sus asambleas de postulación de candidaturas. Y ahí tenemos que estar alertas, ¿verdad?, de que el partido no es solo, ay, sí, que gane, sino que esté preparado para gobernar. No es solo de que gane, sino que tenga las capacidades. O sea, cuando nosotros vayamos a votar, veamos si ese partido tiene las capacidades para poder gobernar. Buenísimo, Liz, muchas gracias. Y sí, justo lo que tú decías, lo que no dijo, yo me recuerdo que hace unos años hice un ejercicio con candidatos a la presidencia y algunos se enojaron porque dicen, digamos, ellos en la parte de la campaña decían qué querían hacer, pero habían temas de los que no hablan. En este caso del informe, como tú bien dices, hay cosas de las que no habla, por ejemplo, como la desnutrición, que es un problema grave en el país y de la que no habló el gobierno, y de la que seguramente no habló porque no han hecho nada, o no mucho, supongo yo, porque si hubieran hecho, ya hubieran hecho una mucha bulla. Igual en el tema de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, por ejemplo, que sigue siendo una cosa terrible. El observatorio cada mes nos sigue dramatizando más la cruel realidad que viven niñas y adolescentes en este país, que a 10, 12 años están embarazadas, y luego a nivel del año, todo el recorrido. Y bueno, y el gobierno sí hace cosas, las ve, pero no termina de ser suficiente ni da los resultados que esperamos. Así es que gracias por tu propuesta y por los temas que nos planteas. Sin duda me estás planteando aquí que hablemos de dos programas, uno contigo y otro con alguien más, porque una cosa importante es también el tema económico. Se habla mucho de la macroeconomía. El país sí baja la inflación, pero la gente no lo sigue sintiendo. La gente sigue sintiendo que ahora vas con el famoso billete de a 100 y no te alcanza. Y regresas con 3, 4 quetzales de vuelta, ¿va? Y es y no compraste nada, ¿no? Exacto. Imagínate, ayer preguntaba una libra de fresas, 30 quetzales. Dios mío, dije. Claro. Sí, o sea, es una situación bien compleja el tema de la economía. Claro, y bueno, y seguramente, Vince, vamos a tener que tener más programas, que mencionas, nos ponemos de acuerdo en la fecha que tú puedas y hablamos de eso, porque, como bien decías, este año
y lo decía Diego de León cuando era gobernador, le preocupaba a él la cantidad de recursos que iba a tener que ejecutar este año en el departamento de Guatemala, como fondos de los que tú mencionabas, porque decía, si el año pasado nos costó tanto poder ejecutar los que teníamos, que eran menos, hoy hablaba creo que si no del doble. O sea, es una ¿Sí? cosa exagerada, pero va a pasar en muchos, en la PDH misma, también tienen más presupuesto, en fin, eso va a ser interesante ver, primero si logra terminar de estar aprobado el presupuesto, porque ya ves que hay recursos que se han interpuesto, pero segundo, si está aprobado, lo único que seguramente sí van a ser capaces de hacer es cobrar el aumento a los diputados. Y para terminar este programa, Linz, que ya nos queda muy poco, también hablemos de los diputados. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas? El Congreso es una cosa bien compleja de analizar, si hay oposición, si hay oficialismo, si hay semilla pero no hay semilla, un día sí, un día no. 10 minutos fue presidente Samuel Pérez, después ya no. Y también da eso del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera fue presidente unos días y ahora ya no. Pero el Congreso, aciertos y desaciertos, Linz, desde la mirada de las mujeres. Bueno, una de las cosas que nos sigue preocupando es, justo como también tú decías en la introducción, desde el 2016 no se ha aprobado ninguna iniciativa a favor de las mujeres. Hay iniciativas importantes como la Ley de Desarrollo Económico o la ratificación del Convenio 189 para la dignificación del trabajo doméstico, que siguen en segunda lectura, que ya están allí, el Ministerio de la Mujer, que ya están ahí y que no logran avanzar. El año pasado, 2024, fue un año en el que el primer semestre, o sea, el primer periodo de sesiones ordinarias, que de enero a mayo, fue casi que muerto, ¿verdad? O sea, aprobaron la ley contra el cáncer, pero de ahí fue como, ya no pasó nada más, se trabaron las carretas. El presidente presentó esta iniciativa para la destitución de la fiscal, que tuvo 40 personas, ¿verdad? Entonces, en el Congreso lo que hay en este momento son alianzas puntuales en torno a leyes específicas. No hay una alianza como podíamos observar durante el gobierno de Jimmy Morales o el gobierno de Yamatei, porque a ver, Semilla entra con 23 diputados, Yamatei con 11, Jimmy Morales con 13. O sea, estamos hablando de que están duplicando, pero Semilla no logra tener el control del Congreso de la República. Por más que sí tienen una cuota de poder, aunque no sean partido, o sea, no sean reconocidos como partido, pese a que ahorita está en ese interfase de que sí, que no, ¿verdad? Como tú lo decías, pero digamos, sí tienen una cuota de poder, ¿verdad? Esa negociación de la junta directiva, pues es producto precisamente de esos acuerdos que tienen con el partido de gobierno. Sin embargo, no tienen derechos como partido adentro del Congreso. ¿Qué significa eso? No pueden dirigir comisiones, no pueden citar a funcionarios, no tienen una bancada grande, no bancada, sino un cuerpo más grande de asesores y asesoras, sino que los tienen están bastante reducidos en ese aspecto. Creo que han pagado mucho por lo poco que tienen. Digamos, ese tema del presupuesto les salió bastante caro y no ha sido fácil, digamos, porque los votos, o sea, como estos fondos extraordinarios, ¿verdad? ¿Cómo te explicas tú que un municipio tenga 300,000 quetzales, municipio de Alan Rodríguez, ¿verdad? Y municipio de este diputado Inés tenga 3 millones o 5 millones o no sé cuántos millones de quetzales. O sea, es como cuando me preguntan, ¿pero cuál fue el criterio técnico para distribuir estos fondos? Pues no hubo ningún criterio técnico, lo que hubo fue un criterio político de distribución. ¿A quién iban a votar más? Y entonces lo que ha hecho el Ejecutivo es utilizar la llave de la plata para no pagando coimas o no pagando corrupción como lo veíamos o lo vimos tan fuerte en el gobierno de Alejandro Yamatei y de Jimmy Morales y Otto Pérez, no para aceitar esa corrupción, sino
para obras que sean llevadas a cabo en sus territorios. Por eso es que es tan importante, insisto, esa sabiduría ciudadana, porque al final, si no está bien, o sea, si no es el dinero para el diputado, así como aquí está 1 millón, aquí están 500,000 quetzales, sí se va en obras, pero en esas obras, ¿qué implica? Pues ahí viene ese tema de la corrupción, porque, bueno, contratamos una empresa, la empresa nos da a nosotros este dinero, ¿verdad? Y ya. Ya luego esta coima la repartimos, ¿verdad? Vamos a escoger a esta empresa y esta empresa cuando cobre nos va a pagar a nosotros. Eso es lo que hay que ver en el tema de la sobrevaloración de los proyectos. Entonces, el Congreso este año tiene una junta directiva un poco más cerrada, o sea, de corte de derecha total, ¿verdad? Está integrada por Victoria, por Viva, por Cabal, por Valor, por la UNE y por el Partido Azul. Esa es por Voz, la diputada Karina, que sigue estando ahí, pese a que su partido ya le dijo que no. En fin, ¿verdad? O sea, tenemos esa integración de esta junta directiva bastante como más cerrada. El año pasado, en 2024, estaba la diputada Sonia Gutiérrez y eso hacía también que pues hubiera una voz ahí que pudiera ir planteando ese ejercicio de derechos, ¿verdad? Desde las mujeres y desde las mujeres indígenas. O ya no, y pues eso hace también que tal vez el trabajo que hacemos los y las defensoras de derechos humanos tenga que ser más fuerte y más contundente a nivel de Congreso de la República. Yo los invito y las invito a que conozcan quiénes son sus diputados y sus diputadas. Hay que hacer una cuestión con fotita, nombre, por qué distrito fue electo, digamos, que en qué comisiones está, qué está haciendo. Creo que el distrito elige 7 diputaciones y hay que ver, ¿verdad?, a quiénes responden, porque tienen de Vamos, tienen de Cabal, tienen de Todos, y en qué comisiones está, de la UNE también, ¿verdad? Hay diputados de la UNE en Xela, o en el distrito de Quetzaltenango, y hay que ver cómo están actuando esos diputados, ¿verdad?, con relación a esas necesidades que tiene específicamente el distrito. Pues eso, Edgar, tenemos que seguir observando, trabajando, poniendo muchísima atención a lo que está haciendo el Congreso y además también cobrando las facturas, porque luego va a llegar el diputado, la diputada a abrazar. Bueno, Xela no tiene ninguna diputada mujer, ninguna, ¿verdad? Pese a que son la mayoría y ninguna mujer indígena, ¿verdad? O sea, hay que también exigirles que pongan a las mujeres en las primeras casillas. Y tenemos que analizar cuál ha sido el comportamiento de cada uno de los diputados. Y bueno, y diputados nada más, porque ahí son hombres. Claro. Bueno, Lins, muchísimas gracias. El tiempo se nos fue, ¿viste? Como agua entre las manos, siempre pasa así, sí. Se va volando. Ha sido un gusto dialogar y escucharte. Seguramente se abre la agenda para que podamos tener otros encuentros, otros momentos. Tu experiencia y tu capacidad de comprender lo que pasa, además de vivirlo en carne propia, pues nos da muy, muy buenos elementos para poderte tener en cuenta y volverte a invitar para que nos puedas ayudar a seguir acompañando a las personas que nos escuchan jueves a jueves en este programa. Así es que agradecemos muchísimo tu participación. La última pregunta tenía que ver con qué nos toca hacer como ciudadanas y ciudadanos y lo has respondido, ¿verdad? También el tema de darle seguimiento a los diputados o diputadas, en el caso de Xela solo diputados, y también a los consejos municipales. Hemos insistido mucho. Tengo aquí pendientes hablar con una concejala de allá de Colomba, que es una profesora que conozco y que es de oposición al alcalde Castillo, y también tenemos pendiente, lo vamos a empezar a seguir gestionando, hablar con el alcalde de Colomba. En esa ocasión, a lo mejor, Lins, me acompañas y entre los dos claro, lo entrevistamos para que podamos ver todo esto que tú planteabas del tema de cómo están utilizando los fondos de consejos, etcétera, con el propio alcalde de Colomba, Costa Cuca. Así es que, amigas y amigos, agradecemos. Liz, muchas gracias. A Radio La Voz de Colomba por el espacio, como siempre, muchas gracias. Y a quienes nos escuchan de manera constante, jueves a jueves,
Les agradecemos que nos escuchen y les invitamos a que el próximo jueves no pierdan la sintonía, porque ya ven que se dispara una serie de buenas entrevistas en el futuro para seguir conociendo qué está pasando en el país y qué nos toca como ciudadanas y ciudadanos. Así es que nos encontramos el próximo jueves. Un gusto haberles saludado y hasta la próxima. Buen día. Chao, buen día.